Como antes se decía, ¿verdad? Precioso tiempo de la oración, precioso tiempo de la alabanza y precioso tiempo que vamos a tener con la palabra también, ¿verdad? Amén. Que Dios sea hablando de nuestras vidas a través de la palabra, amén. Voy a hacer una oración, hermanos, para ponerme en manos de Dios, amén. Amén. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos permite, Señor, de poder estar en tu presencia, Padre. Gracias, Señor mío, por derramar de tus bendiciones, Señor, que no merecemos, Padre. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque te podemos sentir, Señor. Podemos sentir cómo nos abrazas, cómo nos levantas, cómo hablas a nuestras vidas, Señor. De la misma forma, deseamos que en esta hora, Señor, sigas hablando a nuestros corazones, sigas hablando a nuestras conciencias, Padre. Que tu palabra nos redarguya, tu palabra nos exhorte, tu palabra enderece nuestros caminos, Señor, porque lo necesitamos, Padre Santo. En tus manos me pongo, Espíritu Santo de Dios, guíame. Guíame, Señor, a poder dar tu palabra, no conforme yo quiera, sino conforme tú, Señor. Que seas, Dios mío, hablando de acuerdo a la necesidad, Padre, de acuerdo, Señor, a la dificultad o la situación que tengan cada uno de mis hermanos, Señor. Aliéntalos, levántalos y fortalécelos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios, ¿verdad? Pero antes de compartirles el versículo, antes de darle lectura al versículo que vamos a tratar en esta tarde, quiero hacer una especie de introducción, ¿no? Recordándoles que en estas fechas, ¿verdad? Están celebrando lo que se conoce como la Semana Santa, ¿verdad? Una Semana Santa, ¿no? Cuando debería ser todos los días, ¿verdad? Debería llamarse así, ¿no? Pero bueno, se le ha puesto este nombre así, la Semana Santa, ¿no? Y en estas fechas, hermanos, como bien sabemos, pues se cumple una serie de actos, ¿verdad? Se suele llevar a cabo un sinnúmero de costumbres que conmemoran un hecho extraordinario, ¿verdad? Y ese hecho que trascendió en toda la humanidad fue la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? La muerte y la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Sé que muchos de nosotros, hermanos, sabemos de esto, conocemos, ¿verdad? Quizás cuando hemos sido pequeños se nos ha instruido a lo mejor en el catolicismo, ¿verdad? De estas costumbres que a veces se seguían, que no se podía comer ciertos alimentos, que se había que abstener durante esa semana de ciertas cosas, ¿verdad? Pero ya cuando hemos venido a Cristo todo eso se rompe, ¿verdad? Ya esas cosas ya pasan de nuestras vidas, porque le hemos dado importancia a algo que realmente la tiene, ¿verdad? El sentido de lo que significa la muerte y la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Muchos de nosotros sabemos que hay gente que no cree en Dios y aún ha escuchado estas cosas, ¿verdad? Y no les importa. Gente que no cree en Dios, sabe de esta Semana Santa y tal, no les importa, a otros ni les va ni les viene, ¿verdad? Y a otros solo quizás les interesa este tiempo así que se conmemora esto para cumplir una serie de ritos, de actos, para callar su conciencia de alguna forma. Pero hay una minoría, hermanos, que sí que realmente han profundizado, han conocido, han entendido realmente lo que significa este acontecimiento. En esta minoría formamos parte cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque el Señor Jesucristo nos ha dado a entender qué pasó en ese momento, ¿no? Y hemos llegado a comprender por la misericordia del Señor el verdadero significado de lo que Él hizo en ese momento, en aquel lugar y en aquella cruz. Vamos a darle lectura al Evangelio, hermanos, de San Juan, capítulo 19. El Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículos 28 al 30.
Y dice la palabra del Señor: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Amén. Quiero dar este mensaje, esta pequeña reflexión, bajo el título de deuda pagada. Amén. Deuda pagada. Porque esto realmente es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en aquel momento. Cuando hemos leído estos versículos, ¿verdad? Se refieren a cuando Jesucristo estaba pasando el último momento de su vida, aquí en la tierra, cuando estaba hecho hombre, humano. Es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, pagar nuestra deuda, una deuda que no tenía por qué cancelar, no tenía por qué Él, porque no la había contraído Él, era una deuda impagable, humanamente impagable, ¿verdad? Pero el Señor decidió pagarla, dando su vida por nosotros, y lo hizo con su preciosa sangre. Amén. Amén. Nos dice el verso 28, hermanos, dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. Estaba todo consumado, dice, después de esto, que ya todo estaba consumado. Es decir, ¿después de qué? Nosotros, hermanos, cuando hemos visto a veces películas, ¿verdad? Justamente en estas fechas, películas de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, o cuando hemos leído los evangelios que nos hablan de ello, ¿verdad? Y vemos cada detalle, cómo se llevaron a cabo todo lo que nuestro Señor Jesucristo pasó. Es decir, después de esto, sabiendo, ¿qué es después de esto? En ese momento en el que estaba nuestro Señor Jesucristo allí, ya a punto de entregar el Espíritu, Él pasó una serie de cosas, hermanos, para llegar ahí ese momento. Él, hermanos, soportó, antes de llegar a eso, toda clase de injurias, insultos, escupitajos, maltratos, como bofetadas, golpes, latigazos. Le pusieron una corona de espinas y siendo expuesto a la vergüenza, hermanos, porque en aquellos tiempos era muy vergonzoso que alguien cargara un madero, lo expusieron así públicamente, ¿verdad? Y después de padecer muchas horas colgado en una cruz, después de esto ya estaba cumpliendo con todo lo que le había sido encomendado. Como les he dicho antes, cuando vemos esas películas, quizás usted está delante de la televisión y ve esas películas que le compungen el corazón, ¿verdad? No sé si a usted le ha pasado. Yo cuando he visto esa clase de películas, yo digo, oh, cuando le están dando un martillazo, le están dando un latigazo, cuando lo coronan, le golpean, el corazón de uno se pone ahí, ¿verdad? Sensible. Y vemos cómo el Señor hizo todo esto por nosotros. Y nos da tristeza, hermanos. Cuando en ese momento vemos esa película, no sé si le da tristeza, ¿verdad que sí? Amén. Y nos quedamos a lo mejor con esa tristeza, o a lo mejor comprendemos lo que eso significa. Lo que ese acto de amor que hizo nuestro Señor Jesucristo significa. Como les decía antes de que nuestro Señor Jesús fuera la muerte, Él pasó una serie de despiadados maltratos. Imagínense, hermano, que al Señor mientras le insultaban, dice que la bofeteaban, ¿verdad? Se le burlaban, le escupían, le pusieron un manto de púrpura allí y le hacían toda clase de burlas, ¿verdad? Dice que le pusieron una corona de espinas. Y cuando yo pienso en ello, me voy a veces, ¿cuántos hemos cogido una rosa? Nos regalan así ¿verdad? Con la ramita aquella, y tiene espinas, unas pocas espinas. Y a veces no sé si le ha pasado que se ha picado, se ha pinchado, ¿no? Con su dedo.
Y uno hace así, y es molesto ese dolor. Imagínense la frente de nuestro Señor Jesucristo, dice, con una corona plagada de espinas. O sea, yo no sé, hoy tenemos a nuestro alcance estos medios de la tecnología, podemos buscar en internet e indagar, ¿vale? Descubrir cómo era quizás, porque la ciencia ha descubierto, ¿verdad? La ciencia, para eso Dios también la dio al hombre. Ha descubierto cómo podría ser el tipo de corona que le pusieron a Jesús en ese momento. Y yo, créanme que veía las imágenes de cuando yo iba a esto y lo leía, lo inquiría, yo digo, es fuerte, hermanos. No era una, como cuando es un rosal, no tenía poquitas, tenía muchas espinas. Hasta el día de hoy existe una planta de aquellas de esas. Ahora no me acuerdo el nombre, hermanos, no lo puse aquí, pero cuando yo decía esto, wow, lo que tuvo que soportar la frente de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros a veces nos pica algo, nos punchamos con algo, ¿verdad? Nos duele. Imagínense lo que nuestro Señor Jesucristo tuvo que soportar. Dice que aún así, Él no dijo nada, ¿verdad? Dice la Biblia que Él ni refutó en nada. No se quejó para nada, sino que dice que Él, como un cordero, fue llevado al matadero, sin decir absolutamente nada. Y yo me preguntaba, qué dominio de mi Señor, ¿verdad? Qué dominio propio de sí mismo, porque Él estaba humanamente aquí en la tierra, hermanos, ¿verdad? Y dice que fue tentado en muchas cosas, pero hasta la muerte, hermano, hasta la muerte quizás fue tentado. ¿Por qué? Porque allí podía a lo mejor quejarse, pero no lo hizo. Dice que cerró su boca y seguía soportando. Porque en ese momento, y cuando escuchábamos la alabanza de antes, ¿verdad? Que decía que en cada clavo, en cada latigazo que le daban, Él pensaba en nosotros. Imagínense cuando le iban incrustando esa corona de espinas, pensaba en cada uno de nosotros. En aquella época, hermanos, también los romanos, el látigo que utilizaban, no era un látigo como el que a veces a nosotros de pequeños quizás nos hayan dado, no sé si hemos experimentado por eso, ¿no? Pero yo, por ejemplo, de pequeña usaba un látigo así de cuero, de la vaca, disecado, y eso nos daban cuando nos comportábamos mal, ¿verdad? Y eso era, bueno, eso a comparación con esto que utilizaban los romanos, no era nada, hermanos. Era como que nos pasaban seda. Porque en ese tiempo el látigo de los romanos, ¿saben cómo era? Era unas correas, o sea, del cuero de la vaca así mismo, pero eran algunas que iban sujetadas a un madero, ¿vale? Y que dice que en cada correa tenían unas bolitas de metal, así, más o menos así, que iban en medio de cada correa, sujetadas allí. Y que dice que en las puntas de cada cuerda tenían huesos de cordero afilados, pequeños huesitos de cordero afilados en las puntas de cada. Y con eso dice que castigaban a todos los presos que iban a ser crucificados. Antes de llevarlos a la muerte, dice que les azotaban con aquello. Y yo me imaginaba, yo digo, qué dolor de verdad, ¿no? Lo que tuvo que soportar nuestro Señor Jesucristo cuando dice que esas cuerdas tenían que hacerlo, el daño que más pudieran hacer para que el reo no se rebelara, ¿verdad? Sino que esté lo más débil posible. Esa era la clase de sufrimiento que estaba pasando nuestro Señor Jesucristo. Para que no se defendiera el reo ni pudiera decir nada, hermanos. Luego de pasar esto, nuestro Señor Jesucristo, debilitado por la sangre que iba perdiendo, porque eso a lo que te daba un latigazo iba desgarrando la espalda, y aparte que iba dejando con aquellos metales, esas bolitas, le iba dejando golpes, más laceraciones. Dice que después de esto, después de los insultos, después de que lo escupieran, después que se burlaran de él, luego le hacen cargar una pesada cruz, ¿verdad? Dicen muchos también que puede ser que pesaron de unos 50 a 75 kilos. Yo peso unos 75 kilos, ¿eh? O sea, imagínense usted una persona que ya está cansada de haber sido maltratada. Y luego, supongamos que me cargue a mí, y yo no peso liviano, hermanos. Por un largo recorrido, dice, que él tenía que cargar esa cruz, ese pesado madero. Encima sangrando, agotado por la caminata, hermanos.
¿Saben lo que estaba haciendo en ese momento ahí? Llevando todas nuestras afrentas, llevando toda nuestra enfermedad, llevando todas nuestras dolencias, llevando todo nuestro pecado, nuestras enfermedades, como cita en Isaías, ¿verdad? En su capítulo 53:4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Él llevó en ese madero todo esto de nosotros, hermanos. Y dice que después le llevaron a un lugar llamado la Calavera, o también llamado Gólgota en hebreo, en el verso 17 de San Juan 19. Y allí fue donde le clavaron sus manos y sus pies, ¿verdad? También hemos visto en las películas esto, cuando le clavaron sus manos y sus pies. Los clavos que usaban en ese tiempo los romanos para poder crucificar y sostener el cuerpo ahí arriba, se dice que medían de unos 13 a 20 centímetros. Imagínense, ¿verdad? Para traspasar las dos manos, los dos pies. Y dice que para que el cuerpo no se cayera de ahí arriba y ni se descolgara, cuando ya el clavo traspasaba, ¿verdad?, la mano y el madero, dice que luego lo clavaban para un lado. ¿Para qué? Para que el cuerpo, ¿sabe?, haga como gancho y no se caiga. Imagínense qué dolor. Imagínense qué dolor que tenía que haber pasado nuestro Señor Jesucristo allí. Y Él dice que, como cordero, no dijo nada. No dijo nada, no se quejó. Qué desesperante, ¿verdad? Uno se imagina eso. Y qué desesperante de haber sido para Él esto, ¿verdad? Si hubiésemos sido nosotros, hermanos, estuviésemos gritando, ahí dándonos, retorciéndonos, ¿verdad? Quejándonos, insultando, yo quien sea, quien sea. Pero Él no hizo nada de esto. Él no se quejó para nada y dice que siguió hasta el final. Hasta el final. Y cuando Él dice, tengo sed, nos dice la Biblia que le acercaron una esponja en un hisopo y le dieron a beber vinagre. Cosa que solamente nuestro Señor Jesucristo dice que probó, no tomó. Si leemos todos los evangelios, hay algunos que dicen bebió o tomó, pero realmente lo que Él hizo fue probar, ¿verdad? En Mateo 27:34 dice, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Pero vemos aquí una profecía más acerca de Él, hermanos, como nos dice en Salmo 69:21. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. ¿Verdad? Se cumplió esta profecía. Él no quiso beber el vinagre, hermanos, porque en aquel tiempo, para calmar, por así decir, los dolores de la persona que estaba soportando todo aquello, les daban vinagre mezclado con hiel. Hiel es mirra. Y eso era como una especie de narcótico, les calmaba el dolor. Y Él no quiso probarlo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque Él tenía que soportar el peso de toda nuestra maldad, tal y como tenía que hacerlo. A piel viva, por así decirlo, ¿no? O sea, con todo eso, dice que Él no quiso probarlo. Y no es que era orgullo, no, es que tenía que ser así. ¿Verdad? ¿Verdad que cuando una mujer, cuando va a dar a luz, le dicen, a veces, ponte la epidural, que le llaman, para calmar el dolor? Pero eso más bien alarga, ¿verdad? Alarga lo que tiene que pasar. El Señor Jesús tenía que hacerlo en el tiempo en que el Padre había decidido. Hasta ese momento Él seguía padeciendo todo este sufrimiento por causa mía y por causa suya, hermano y hermana. Y cuando pasó esto y otras cosas, que lo podemos encontrar en todos los evangelios cuando leemos, dice que quienes estaban allí dan testimonio de lo que Él pasó. Y lo que Él dijo, dice que es consumado es, como hemos leído en el versículo 30. Consumado es. Y dice que habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Estas dos palabras que hicieron, la primera que leemos aquí, que dice consumado es, cuando traducieron el Nuevo Testamento, hermanos, lo hicieron al griego. Y estas palabras que significan al griego es tetelestai.
Y esta palabra se empleaba para decir deuda pagada. Cuando tradujeron el Nuevo Testamento, dijeron, ¿cómo podemos poner esta palabra, verdad? Cuando estaban traduciendo, ¿cómo podemos ahí lo que dijo el Señor Jesucristo? Deuda pagada, ¿verdad? También se empleaba para decir que algo se había completado, algún encargo, una tarea encomendada se había completado. Pues esto lo hizo nuestro Señor Jesús en aquel instante. Él pagó, saldó, completó la deuda de una condena que usted y yo merecíamos. Porque merecíamos eso, hermanos, merecíamos la muerte. Estábamos destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Y hoy el mundo, una semana solamente celebra la Semana Santa. Una semana solamente se acuerdan del Señor Jesús que sufrió, murió en la cruz y ya está. Pero no han entendido el verdadero significado de esto. ¿Qué estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo en la cruz? ¿Qué estaba llevando? ¿Qué estaba cargando en ese madero? ¿Qué estaba sintiendo? ¿En quién pensaba cuando le clavaban sus manos o los pies? Cuando estaban lacerando su espalda. La humanidad no ha entendido eso. Solamente ha entendido de pasarlo bien, de hacer ritos, actos, de llevar vírgenes y cargar santos. Eso ha entendido la humanidad. Con lo fácil que nos lo pone Dios de decir, venid a mí, ¿verdad? Venid a mí. Llamadme en tanto que estoy cercano, dice la palabra. Qué fácil nos lo pone Dios, ¿verdad? Y el ser humano se complica la vida cuando carga vírgenes y santos y hace procesiones y se castigan y no sé qué. Es que es de locos esto, hermanos, a veces. Cuando lo piensas así, dices, es de locos. Porque el ser humano se complica la vida cuando Dios nos lo pone fácil. Cuando dice, invocar mi nombre, ¿verdad? Que acudamos a Él, acerquémonos al trono de gracia, dice. Es tan fácil, pero el ser humano lo hace más difícil. No quiere. Quizás no quiero obtener con esto que hemos leído, hermanos, o lo que les estoy dando en esta reflexión. No es entristecer el corazón o que venga, ay, qué pena, ay, qué tristeza, ay, sí, y que usted salga de aquí, bueno, sí, ya escuché y se fue. No. Es necesario que no solamente nos recordemos, sino que profundicemos la verdad tan grande de este hecho tan maravilloso para nuestras vidas. Amén. Este hecho que nos lleva a conocer que por gracia somos salvos, que por su amor infinito estamos aquí y que si un día morimos tenemos vida eterna en Él. Amén. Él lo hizo para que nosotros podamos tener gozo eterno. Para que nosotros tengamos una herencia, hermanos, en Él, incorruptible, a través de su sacrificio. Y sobre todo tengamos el perdón. Sobre todo tengamos ese acceso, dice, al Padre, ¿verdad? Porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Amén. Nosotros, hermanos, teníamos que haber pasado todo lo que pasó nuestro Señor Jesucristo. Nosotros teníamos que haber cargado nuestra cruz. Nosotros teníamos que haber recibido latigazos. Porque a veces pensamos, no, yo soy bueno, yo soy buena, no hago nada malo. Pero realmente nadie es bueno, dice el Señor. Nadie, solamente nuestro Padre Celestial es bueno. ¿Por qué? Porque nos amó de tal manera, ¿verdad?, que envió a su único Hijo a sufrir por nosotros. Y nosotros como creyentes, ¿verdad?, nos desviamos de esto. Olvidamos esto, hermanos. Y a lo mejor nos metemos en cosas que no tienen sentido, perdemos el tiempo en cosas que no tienen sentido. Y es que el verdadero significado de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, no solamente que murió, pagó el precio y se quedó allí, no. Eso va a más, hermanos. Significa que nosotros somos salvos y estamos vivos en Él, ¿verdad? Y que no moriremos, hermanos. Tenemos vida en Él. Y por tanto, hermanos, tenemos una herencia eterna. Porque Él no se quedó en el madero. Él resucitó. Amén.
Él resucitó, Él vive. Aleluya. ¿Y sabes qué es lo mejor, hermano, de todo esto? Del sacrificio de Jesús. Que Él volverá. Que Él volverá por mí y por ti. No se quedó en el madero. Dio hasta el último suspiro. Y me sorprende, hermanos, porque hoy en día ya no es solamente los incrédulos, sino es que los mismos creyentes, los que han leído esta palabra, los evangelios, los que han visto, hermano, porque hemos visto lo que ha sufrido nuestro Señor Jesucristo, lo hemos visto por su palabra, por fe, ¿verdad? A veces andamos y perdemos el tiempo en cosas que no nos edifican. Cuando, ¿saben qué? No pensamos que un día nuestro Señor Jesucristo vendrá por una iglesia gloriosa, amén, por una iglesia santa, por una iglesia sin mancha, ¿verdad? Porque a veces invalidamos, hermanos, el sacrificio de Cristo. Cuando nos metemos en pleito, cuando andamos como nos da la gana, con un pie en la iglesia y otro afuera en el mundo. Cuando nos revolcamos en el fango de donde el Señor Jesucristo nos sacó. ¿Saben qué, hermanos? Yo no quiero que vayas aquí, qué penita, ¿verdad? No. Yo quiero que te vayas con la seguridad de que el Señor Jesucristo ha dado su vida por ti. Y de que te ha dado el perdón de los pecados. Y que te ha llamado a una vida nueva en Él. ¿Verdad? Y a pesar, hermanos, de que pasen cosas allá afuera, o que nos vengan cosas que no nos esperemos, aunque sintamos el rechazo de quien sea, aunque el mundo nos dé la espalda, nosotros no tenemos que olvidar que como el Señor Jesucristo resucitó, no sigue en el madero ni en la tumba, Él está con nosotros. Amén. Amén. Y no nos ha desamparado. Ya no importa cuánto suframos, hermanos, porque Él lo sufrió todo. Él lo sufrió todo, hermanos. Ninguno de nosotros aquí, ni toda la humanidad va a poder soportar, ni va a poder sufrir el castigo que Él llevó. Usted imagínese cuando el Padre tuvo que separarse de Él y dejar y poner todo el pecado de toda la humanidad, a vida y por haber, en Él. A veces es como incomprensible, ¿verdad? Humanamente, cuando uno se pone a analizar eso y dice, ¿cómo? Toda la maldad del mundo entero, hermanos. De la de los tiempos antiguos, de la de los tiempos de ayer, y la de los tiempos de hoy, y las que van a venir. Las maldades de toda la humanidad, el Señor Jesús tuvo que cargar con eso. Hay una alabanza que dice, nunca sabré lo que tú pasaste allí, algo así, ¿no? Más o menos. Cuánta maldad, nunca sabré cuánta maldad. Nunca vamos a saber, hermanos, cuánta maldad tuvo que soportar el Señor allí. Solamente Él. Y es por eso, hermanos, que en esta tarde yo te digo, miremos al frente. Miremos, como decía el pastor el día viernes en la prédica, miremos al futuro que nos espera, hermanos. Un futuro glorioso, porque el Señor venció en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y aunque se levante lo que se levante, hermanos, aunque vengan los problemas que vengan, vamos a mirar hacia el frente, porque tenemos un futuro glorioso. Vamos a esforzarnos, hermanos. Miren, el Señor está concediendo peticiones que no solamente debemos decirle gracias, Señor, sino esforzarnos, hermanos. Tenemos que esforzarnos, arrimar el hombro, todos unidos, todos juntos, los que están en casa también, orar por nosotros, nosotros por ustedes, y así se edifica el cuerpo de Cristo. Amén. Tenemos, hermanos, que esforzarnos y seguir peleando la buena batalla, hermanos, porque estamos en la buena batalla, hermanos. Cuando estamos en Cristo, peleamos la buena batalla. Y no solamente en Semana Santa recordar esto, ¿verdad?, sino cada día del año, sino hasta que Él regrese, hermanos. Hasta cuando Él regrese, porque cuando regrese le vamos a ver cara a cara. Y vamos a sentir un gozo, hermanos, pero interminable. Y estaremos con Él en las moradas celestiales.
Para siempre, hermanos, para siempre. No se va a acabar el gozo, ¿verdad? Dice su palabra que ya no habrá lágrimas, no habrá dolor, no habrá sufrimiento, no habrá enfermedad, no habrá problemas, no habrá nada. No habrá necesidad de nada. Quiero que busques en Colosenses 2:13 al 15. Y que puedas en tu casa leer esta palabra. Ahora la vamos a leer así rápidamente, pero en tu casa la puedas leer. Y puedas profundizar en ella, porque yo cuando la leía me estremecía, hermanos, me estremecía. Y es que no, también cuando leía los versos de aquí, de la crucifixión y muerte de Jesús en los evangelios, me estremecía, pero más me estremecía esto de aquí, hermanos. Miren, dice en Colosenses 2:13 al 15, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Todos, hermanos, nos perdonó. Y dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo digo, gloria al Señor, gloria al Señor. Gloria al Señor, hermano. Por eso ya no tenemos que tener miedo, ni miedo de Satanás, que si me va a hacer, no. Él no tiene poder ninguno sobre nosotros ya. El Señor dice que lo despojó, ¿verdad? Dice que lo exhibió públicamente en la cruz, porque nos dio la victoria. Nos dio la victoria, hermanos. Y por eso nosotros hoy estamos con vida eterna. Por eso hoy, hermanos, vamos a seguir hacia adelante, ¿verdad? Vamos a seguir caminando hacia la meta, ¿verdad? Y vamos a seguir confiando en que nuestro Señor está con nosotros, que no nos desampara. Amén. Amén. Hermanos, por su gracia somos salvos, somos libres y somos amados. Amén. Somos amados. Cuando dice que esa acta que había contra nosotros, que decía que nosotros ya estábamos condenados, hermanos, desde aquel pecado que cometió nuestro padre Adán, dice que estábamos condenados ya. ¿Quién podría anular esa acta? ¿Quién humanamente? ¿Quién? Nadie. Tuvo que venir Él. Tuvo que venir nuestro Señor. Y dice que la quitó y la clavó en esa cruz. Aleluya. En esa cruz. Por eso miremos, hermanos, hacia la cruz. En nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Den un fuerte aplauso al Señor. Y no solamente por eso, hermanos, sino que dice que despojó a los principados y potestades. ¿Y saben qué? A nosotros nos revistió de Él. Amén. Nos revistió de su gracia, nos revistió de su poder, nos revistió de todo su favor y de sus bendiciones. Amén. Cuando no merecíamos nada. Fíjense que el diablo le falló una vez, ¿verdad? Y no hay perdón para él. Nosotros que le fallamos todos los días y a cada momento, el Señor nos abraza, hermanos. El Señor nos perdona y está allí pacientemente con nosotros. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Qué bueno es el Señor. Por eso no nos desanimemos, hermanos. No nos desanimemos. Trabajemos incansablemente en la obra del Señor. Preparémonos, hermanos. Sirvámosles al Señor. No es que le sirves al pastor, al hermano o a la hermana, tú le sirves al Señor. Amén. ¿Sabes por qué? Porque eso habla de que tú estás agradecido con Él. Amén. Amén, amén, amén. Padre celestial, bendito Dios, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, mi Dios amado, por todo lo que has hecho, por lo que entregaste, Señor, por cada uno de nosotros. No merecíamos nada, Dios mío, nada, Señor, pero aún así lo hiciste, Padre. Aún así, Señor, entregaste todo, Dios mío. Te doy gracias, Dios mío, ayúdanos a no olvidar esto. No solamente, Padre, a compadecernos, sentir a lo mejor una emoción, Padre, o algún sentimiento de culpa, no, Señor, sino realmente, Padre, sentir un profundo agradecimiento y una profunda entrega a ti, Señor. Padre Santo, yo te pido en el nombre de Jesús que les ayudes a mis hermanos,
que les fortalezcas, que ellos puedan reconocer que solamente en tu gracia, Dios mío, podrán hacer lo que quieran hacer, Señor, siempre que sea en tu voluntad, Padre. Te doy gracias, Padre, por todas las bendiciones que nos has dado, Señor, hasta el día de hoy. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, mi Señor Jesús, por llevarme, Dios mío, llevarme a la cruz. En tu vida, Señor, en tu vida, mi Dios amado, hoy yo tengo vida eterna, Padre. Te doy gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén, hermanos. Que Dios le bendiga.